Muchas veces se manifiestan demonios y muchas veces, aunque saben que están derrotados, ellos tienen argumentos mentirosos y muchas veces me dicen: tú no vas a poder con nosotros, tú no tienes la autoridad para con nosotros, yo soy muy fuerte, yo soy un gigante, tú eres un hombrecito que cabes en mi mano. Ellos tienen muchos argumentos y cierto que de repente algunos hermanos o hermanas, el Señor abre los ojos y algunos de ellos se miran muy gigantes, pero aún así son mentirosos, porque estamos sentados en los lugares celestes con el Señor Jesucristo y hemos recibido poder y autoridad sobre todos los poderes de las tinieblas. No importa que si son gigantes, si son pequeños, si son medianos, a través del Señor, a través de la fe, si conocemos la verdad, tenemos poder y autoridad sobre ellos. Bendiciones. Continuamos nuestra serie de enseñanza, Guerra Espiritual, entrenando tu mano para la batalla. Estamos en la segunda parte de la serie que culmina hoy y hemos estado hablando de las armas que tenemos, armas ofensivas y defensivas que tenemos para pelear la batalla. Hoy estaremos hablando de la armadura de Dios. Durante esta segunda parte hablamos del nombre de Jesucristo. Es un nombre en el que tenemos poder y autoridad contra los poderes de las tinieblas. La palabra de Dios, la oración, el ayuno, son parte de nuestras armas espirituales, armas ofensivas y armas defensivas. Hoy estaremos hablando primeramente de la armadura de Dios, pero también hablaremos un poquito de las armas de la luz y de la autoridad que tenemos para atar y desatar. Con este tema de hoy culminaremos con la segunda parte. Ya la próxima semana, iniciando el miércoles, estaremos hablando de las armas que tiene Satanás para pelear contra nosotros. Así como tenemos que aprender a usar nuestras armas para protegernos y para destruir las obras del diablo, también tenemos que saber cuáles son las estrategias que Satanás usa para atacarnos, para entrar a las personas, para que el diablo no tome ventaja sobre vosotros. No ignoramos sus maquinaciones. La palabra nos dice en 2 de Timoteo 2:3: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Si somos del Señor, somos soldados. Pero si ustedes miran aún los ejércitos del mundo, para ellos ir a la batalla, ellos tienen una armadura, algo que le protege la cabeza, le protege el pecho, le protege las áreas vulnerables del cuerpo, pero también tienen armas ofensivas, armas que son empleadas para ello poder hacer daño al enemigo. Pero nosotros como soldados tenemos nuestras armas, pero que no son carnales. En 2 de Corintios 10:3-6 dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos en la carne, es decir, estamos en este mundo, caminamos en el mundo, pero aunque caminamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, nuestras armas no son un palo, una piedra, una pistola, un machete, un cuchillo. No, nuestras armas no son carnales, son espirituales y tienen poder divino, poder de Dios para destruir las fortalezas del diablo. El diablo construye fortalezas de donde él opera, fortalezas de protección, donde él se cree seguro, donde él se cree invencible, donde él se cree que ninguno de nosotros tendremos la fe suficiente para buscar de Dios y tener entendimiento y autoridad, unción, para poder destruir sus fortalezas. Dice en el versículo 5 de 2 de Corintios 10: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos. El diablo es un mentiroso. Él tiene muchos argumentos para hacer creer que tú eres malo, que tú no haces la cosa bien, que tú todo lo haces mal, que tú te estás equivocando, que tu fe no es verdadera, que tú no tienes autoridad suficiente. Él tiene muchos argumentos mentirosos porque él es el padre de la mentira. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando estoy ministrando a las personas sanidad o liberación, muchas veces se manifiestan demonios y muchas veces, aunque saben que están derrotados, ellos tienen argumentos mentirosos y muchas veces me dicen: tú no vas a poder con nosotros, tú no tienes la autoridad para con nosotros, yo soy muy fuerte, yo soy un gigante, tú eres un hombrecito que cabes en mi mano. Ellos tienen muchos argumentos y cierto que de repente algunos hermanos o hermanas, el Señor abre los ojos y algunos de ellos se miran muy gigantes, pero aún así son mentirosos, porque estamos sentados en los lugares celestes con el Señor Jesucristo y hemos recibido poder y autoridad sobre todos los poderes de las tinieblas. No importa que si son gigantes, si son pequeños, si son medianos, a través del Señor, a través de la fe, si conocemos la verdad, tenemos poder y autoridad sobre ellos. Pero estamos pronto, dice la palabra, para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? En el versículo 6: y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mientras más perfecta es vuestra obediencia, mientras más revelación tenemos de la palabra de Dios y mientras más la obedecemos, mayor autoridad tenemos sobre los poderes de las tinieblas.
Mientras más caminamos conforme a la palabra, estamos más preparados para someter al enemigo a la obediencia a la palabra de Dios. Ellos dicen, tú no puedes, tú eres muy débil. En la carne somos débiles, pero a través de Cristo todo lo podemos. Tú, demonio mentiroso, arrodíllate, se tienen que arrodillar, porque ellos tienen argumentos mentirosos. Pero el nombre de Jesucristo es sobre todos los nombres, y en su nombre toda rodilla tiene que doblarse. Mientras más caminamos en fe en la palabra de Dios, tenemos más autoridad para hacer que el enemigo obedezca a la autoridad que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí la palabra nos está diciendo uno de vuestros adversarios, el diablo, que es llamado el diablo, y Satanás es vuestro adversario, es decir, es nuestro opositor, es el ladrón que vino a robar, a matar y a destruir, y él quiere robar todo lo que tú tienes: salud, paz, finanzas, familia, tu fe, tu fortaleza física y espiritual. Aún la unción la roba ese ladrón si no se lo permite, y esto es lo que da lugar a la pelea, porque tenemos que someternos a Dios, como dice Santiago 4:7, y resistirle hasta que él huya. Y cuando le resistimos al diablo, porque él es un ladrón, psicópata, dictador, él se cree que tiene el derecho de robarle todo a las personas y que uno como que tiene que permitírselo. Pero si no se lo permitimos, pues ya se inicia una guerra. Y esto es lo que da lugar a la batalla espiritual. Dice la palabra en Lucas 11:20 al 23. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el conmigo no recoge desparrama. Aquí el Señor le está respondiendo a los fariseos religiosos que lo acusaban que le echaba demonio por Belcebú. Y le dice, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando tenemos esa autoridad para echar fuera demonios, si verdaderamente lo echamos por el poder de Dios, muy importante, porque también el diablo da falso poder para echar supuestamente fuera demonios. Pero si tenemos la certeza, si tenemos esa confirmación, esa revelación, que verdaderamente es el poder de Dios que opera en nuestra iglesia, donde el Señor no tiene sirviendo o donde asistimos, si verdaderamente es por el poder de Dios que se echan fuera los demonios, eso es una evidencia de que el reino de Dios está obrando en esa iglesia. Pero entonces el Señor dice aquí, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. El hombre fuerte es un demonio de alto rango, es un demonio en autoridad que tiene un ejército, es decir, es como un general y tiene un ejército con él, y él está en su palacio de rey, sentadito, muy tranquilo, no le preocupa nada, porque dice que cuando él guarda su palacio, él está en paz porque no cree que nadie va a venir y lo va a poder vencer para quitarle todo lo que posee. Que esta parte no va a llegar al punto número 1, una de las autoridades que hemos recibido, que es una arma también poderosa, que es la autoridad para atar y desatar. Pero dice aquí que cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, si viene alguien más fuerte, muy importante, en la palabra miramos como los discípulos en un momento oraron por un niño y no pudieron sanar a esa persona. Significa que el hombre fuerte en ese niño, ellos no tenían la fuerza suficiente en ese entonces para vencer al hombre fuerte que estaba en ese niño. Por eso no pudieron sanarle, por eso no pudieron saquear sus bienes, por eso no pudieron sanar y liberar a ese niño. Pero si viene alguien más fuerte, alguien que ya la fe haya sido perfeccionada, la unción de Dios haya sido perfeccionada a través del ayuno, de la oración, de la revelación de la palabra, de que haya pasado ese proceso, entonces sí ahora puede vencerle a ese hombre fuerte y saquear todos los bienes. Es decir, el hombre fuerte causa la enfermedad, roba a la familia, causa muchos problemas. Pero cuando alguien que está más preparado, que la fe se ha perfeccionado, la unción de Dios ha crecido, se ha perfeccionado, entonces sí puede vencerle. Le quita todas sus armas con las que confiaba y reparte el botín. Pero aquí dice el Señor, el que no está conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama, le dijo a los religiosos. Es decir, si ustedes no están peleando como yo, si ustedes no están liberando a las personas de la cautividad que el diablo le ha puesto, no están conmigo, están contra mí. Esto es serio, más que nada para los que tienen un ministerio, es de que mediten en esa palabra que el Señor le respondió a los religiosos. Si no están recogiendo, están desparramando. Es decir, si no están peleando, si no están tomando sus armas espirituales, si no se han puesto toda su armadura, si no están resistiendo al diablo y peleando por las almas, si no están arrebatando las ovejas, el Señor dice que no están con él, están contra él. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Si no están peleando, pues no están con Dios, porque el diablo pelea contra los hijos de Dios. Entonces aquellos que no están defendiendo a los hijos de Dios, aquellos que no están caminando en fe, tomando sus armas espirituales para proteger las ovejas, al Señor le dice, tú no estás conmigo. El que no está conmigo está contra mí. Es decir, no hay término medio. Si no están peleando, es decir, que no están con el Señor, dice él. Esa no es mi palabra, es la palabra de Dios. Yo le invito a todos, especialmente a los que tienen ministerio y que no están peleando la batalla espiritual,
espiritual, que mediten en ello, porque es serio. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre que esté en los cielos. Y parte de la voluntad del Padre, no es la única obviamente, pero parte de la voluntad del Padre es que nos sometamos a Él y que resistamos al diablo. Entonces esto nos lleva al primer punto de la enseñanza de hoy, que es atar y desatar. Ve, las policías, por ejemplo, cuando ellos van a enfrentar un posible criminal, ellos tienen esposa, y cuando lo detienen, para que ese criminal no pueda quizás tornarse violento o algo, o no un criminal, o una persona que de repente ellos creen que ha cometido un crimen, de repente no ha cometido ningún crimen, pero por lo general ellos tienen esposa, siempre tienen esposa, se la ponen en las manos, o le ponen la mano detrás. Si es una persona que potencialmente es violenta, le ponen la esposa detrás. ¿Para qué es esto? Para que esa persona ya no se pueda tornar violenta. De esa manera es más fácil ellos someterlo a la autoridad que tienen de poner en la cárcel a cualquiera que rompa la ley. Entonces el Señor no ha dado prácticamente esposas espirituales. La tenemos a nuestra disposición. Y dice la palabra en Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podría saquear su casa. Es decir, antes de despojar al hombre fuerte de todo lo que ha robado y de todo lo que tiene en una persona, tenemos que atarle. Algunos dirán, ¿y cómo le atamos? A través de la fe y con la palabra de Dios. La respuesta la tenemos en Mateo 16:19, dice la palabra, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que atamos aquí es atado allá arriba, y lo que desatamos aquí es desatado allá arriba. En un momento le voy a mostrar un ejemplo como el Señor mismo desató a alguien que estaba atado por Satanás, porque tenemos autoridad aquí en la tierra, y lo que aquí atamos es atado arriba. Es decir, el diablo tiene a una persona con enfermedad. Nosotros podemos atar esa enfermedad en el nombre de Jesucristo. Y si tenemos la autoridad suficiente, también podemos desatar a esa persona de esa enfermedad que la tenía atada o lo tenía atado. Esa es una autoridad para atar y desatar. Detrás de ciertas obras hay un poder de las tinieblas. Cuando esto lo entendemos y entendemos que tenemos autoridad para atar. Atar significa parar, declarar ilegal, ordenar a que pare, a que se detenga, someter bajo autoridad. O sea, tenemos este poder y esta autoridad. Y dice la palabra en Lucas 13:16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Ve, el Señor la desató. Pero dice el Señor, ¿no debía yo de desatarla hoy en día de reposo? O sea, aquí el Señor ejerció la misma autoridad que Él nos dio a nosotros de atar y desatar. Y esta hija de Abraham estaba atada por 18 años. El diablo la tenía encadenada. ¿Cómo tenía el diablo a esta hija de Abraham encadenada? Con un espíritu de enfermedad. Ella estaba encorvada, muy encorvada. Pero el Señor le dijo, hija, eres libre de tu enfermedad. Es decir, cuando el Señor declaró esa palabra de fe y con autoridad, Él la desató en el espíritu, porque lo que desatamos en la tierra es desatado en los cielos. En lo físico ya estaba enferma y encorvada. En el espíritu era un demonio de enfermedad que la tenía encorvada y atada. Entonces, cuando el Señor la desató en lo físico con la palabra de Dios, en el espíritu ya fue desatada, y luego esa libertad se manifestó en lo físico, ya siendo sana de ese espíritu de enfermedad que la tenía encorvada. Aquí hay otra revelación que le voy a compartir. Esa está un poquito, para los entendidos lo van a entender. Dice la palabra aquí, Mateo 18:15-20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí el Señor nos está dando directiva de qué tenemos que hacer cuando una persona se porta de una manera incorrecta, ¿verdad? Primero nos dio una estrategia física carnal de cómo debemos de proceder. Si se porta mal, si pecó contra nosotros, lo reprendemos, luego buscamos un testigo, luego lo llamamos a la iglesia, y si aún así no se arrepiente, lo podemos tener por pagano y publicano, es decir, es una persona que se volvió por el otro camino. Pero aquí nos da una revelación para los que tienen entendimiento. Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí en el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis, otra vez la autoridad para atar y desatar. Aquí el Señor está diciendo que este hermano o esta hermana que se está comportando de esa manera, que se está oponiendo a sí mismo, y aunque le hablamos en privado no nos escuchó, le hablamos luego en frente de un testigo o 2, tampoco nos escuchó, le hablamos en la iglesia, tampoco nos escuchó, porque está atado por el diablo, ¿entienden?
El Señor nos da la estrategia que debemos de seguir, pero después que hacemos esto uno no escucha porque esta persona está cautiva por el diablo en el espíritu. Es decir, ciertamente esta persona pecó, esta persona se hizo lo que yo mandé, esta persona llegó a un límite en el que está en peligro de muerte. Pero ahora ustedes y yo tienen más autoridad. Ustedes pueden dejar la cosa hasta ahí, pero hay algo mejor que pueden hacer todavía. Esta persona se está portando así porque el diablo le tiene atado con rebeldía, con desobediencia, le tiene los oídos tapados y los entendimientos embotados para que no entiendan que están pecando contra Dios y contra sí mismo y que si no se arrepienten van a ir al lago de fuego. Por ahí viene nosotros que tenemos revelación y entendimiento. Aunque esta persona ciertamente pecó, pero por amor a su alma, ahora la tomamos la pelea. Ya hicimos en lo físico lo que teníamos que hacer. En lo físico le reprendimos, en lo físico luego le llamamos en frente de varios testigos, en lo físico luego lo llevamos a la iglesia. Pero ahora vamos a llevar la pelea en el espíritu. Si esta persona aún así después de hacer esto sigue como quiera con el corazón endurecido, ahora tomamos nuestras armas espirituales y atamos a los demonios que con repente, conforme a lo que miremos en esta persona de rebeldía, de desobediencia, de dilución mental, de autoengaño, mentira, querer la mentira, otro evangelio, lo que sea que miremos, entonces venimos y buscamos la presencia de Dios para discernir qué espíritu es que tiene esta persona, este caballero da matado. Entonces nosotros venimos ahora y llevamos la pelea en el espíritu y venimos en contra de los demonios que tienen esta persona en esta desobediencia, en esta rebeldía. Y cuando atamos a esos demonios y le damos una guerra, esos demonios lo tienen que soltar a esta persona. Y si esta persona tiene un poquito de sensibilidad en su corazón hacia la luz, ya que sea libre de estos demonios que lo tenían esclavo o esclava, entonces esta persona tiene otra oportunidad de arrepentirse, una oportunidad ya de decidir por sí mismo, ya no por la influencia del diablo. ¿Se entienden que cuando la persona se porta mal es porque hay una influencia diabólica? Pero tenemos autoridad a través de nuestro Señor Jesucristo para desatar a esa persona de la esclavitud a la que está sometida por el diablo a causa de su voluntad. Entonces, aunque se comporten de una manera rebelde, no tenemos que terminar ahí. Tenemos autoridad para atar y desatar a las personas. Así como el Señor desató a la hija de Abraham, nosotros podemos desatar a cualquier otra persona del diablo. Que Satanás le tenga también con enfermedad, con idolatría, con lujuria, con perversión, con alcoholismo, con prostitución, con homosexualidad, con mentira, lujuria hacia los niños, pornografía, fiesta, parranda, deportes, todo tipo de adicción. Tenemos poder y autoridad para tomar nuestras armas espirituales y empezar a atar esos demonios que tienen a nuestros seres queridos atados. Así que no nos tenemos que quedar ya con los brazos cruzados. Hay mucho que podemos hacer. Cuando se comportan mal en la iglesia, ciertamente hay que reprenderle. Seguimos el procedimiento de la palabra de Dios, que nos manda a reprenderle en privado, luego a reprenderle con un testigo, dos, luego a reprenderle público en la iglesia. Pero si la persona aún se porta, continúa endurecida de corazón, ahí no termina la situación. Ahora llevamos la pelea en el espíritu y empezamos a atar al diablo y las obras del diablo en contra de esta persona. Y claro está que para pelear debemos de tener una armadura. Esto nos lleva al siguiente punto primordial de la enseñanza de hoy, que es la armadura de Dios. Esta es la armadura de Dios, no porque Dios necesita armadura, porque esta es la armadura de Dios, por una armadura que Dios nos provee a nosotros. El Señor está sentado en su trono y Él es luz. Las tinieblas no se acercan a la luz porque se consumen. Él no tiene nada de qué protegerse porque Él es Dios. La oscuridad no se puede acercar a Él porque se desaparece tan pronto se van acercando. La armadura de Dios es para nosotros, porque como soldados de Él, nosotros sí necesitamos una armadura que nos proteja. No podemos estar en un campo de batalla donde hay municiones, dardos de fuego y muchas otras cosas y estar desprotegidos, porque entonces seremos lastimados, seremos heridos. El Señor, Él provee a su ejército, a sus soldados, que soy yo y tú. Si te vuelves como yo un discípulo del Señor, o las damas si se vuelven discípulos del Señor, son soldados de Cristo. Y para pelear efectivamente necesitamos estar armados. Voy a hablar nada más rápidamente del arma de la luz. Hay varias palabras que le quiero compartir, porque nuestras armas espirituales son armas de luz. Así como las tinieblas tienen armas, lo que estamos en Cristo somos luz. Cuando nacemos de nuevo, este mundo está en tiniebla, pero así cuando nacemos de nuevo hay luz en nosotros, que es la luz de Dios, porque Él es luz. Cuando lo recibimos, el Espíritu Santo vive en nosotros y ya somos como luz en medio de las tinieblas. Y dice la palabra en Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dios es luz, Jesucristo es luz, la palabra de Dios es luz. Cuando caminamos en la luz, es decir, cuando caminamos en su espíritu y cuando caminamos conforme a su palabra, esto hace que las tinieblas sean expuestas. La luz manifiesta todo. Pero es que cuando caminamos conforme a la palabra de Dios, estamos en la luz, y esa luz es la lámpara que guía nuestro camino. Pero mientras más caminamos en esa luz que conforme a la palabra de Dios, lo que no es luz, que es contrario a la palabra de Dios, es hecho manifiesto
manifiesto. Es muy claro. Mientras más nos sometemos a la perfecta voluntad de Dios expresada en su palabra, se hace más difícil discernir y mirar lo que no es de la luz. Porque también otra cosa acontece, que las tinieblas aborrecen la luz. Por eso es que dice la palabra que en este tiempo final seremos aborrecidos por todo por causa de su nombre. Porque mientras más caminamos en la luz, más luz hay en nosotros. Mientras más somos obedientes a la palabra de Dios, más luz hay en nosotros. Pero las tinieblas no soportan la luz, no miran, es que no nos pueden ni mirar. Porque las tinieblas, la luz le hace daño hasta en los ojos. Por eso no nos soportan. Ellos reprueban, no me gusta lo que tú haces. No me gusta, tú oras mucho. Eso de estar ayunando, eso no es bueno. Eso que tú nada más quieres supuestamente vivir conforme a la palabra de Dios, ¿qué es eso? Hay que disfrutar la vida. Ellos tratan de usar argumentos diabólicos para contradecir lo que ordena la palabra. Por eso es porque no soportan que mientras más somos obedientes a la palabra, hay más luz en nosotros. Y esa luz, mientras más brilla, hasta los demonios que tienen las demás personas cerca nuestra, le atormentan los ojos. Porque esos demonios miran a través de las personas que están poseyendo. Pero cuando nos miran a nosotros, que miran pura luz en el espíritu, no lo puedo mirar a ese, se atormentan. Por eso no quieren que esa persona ni siquiera se nos acerquen, porque ellos, los demonios que están dentro de ellos, no toleran nuestra presencia. Segunda de Corintios 6:7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra. Las armas de justicia, mientras más caminamos conforme a la palabra de Dios, son armas de justicia. Por eso es que dice la palabra, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es que mientras más caminamos conforme en obediencia a la palabra de Dios, lo que no es conforme a la palabra de Dios es más claro. Y ellos vienen, Satanás usa personas a veces para tratarnos de que nosotros no volvamos como ellos. Pero entonces nosotros, cuando caminamos en plena obediencia y con autoridad, cuando hablamos, esos demonios son atormentados. Ellos quieren que nosotros no hagamos como los del mundo, pero cuando hablamos con autoridad y andamos en la luz, esos demonios son atormentados y se tienen ellos que someter entonces a nosotros. Y ahí es que nos hacemos peligrosos para las tinieblas, porque cuando caminamos en ese punto, los corazones se vuelven al Señor. Cuando caminamos en ese punto, en la luz, lleno de luz, obedeciendo a la luz, defendiendo la luz, las tinieblas tienen problemas, porque ellos usan las personas que tienen atada para persuadirnos, y los que terminan siendo persuadidos son aquellos que estaban encadenados y su corazón se vuelve al Señor. Entonces ahí que empezamos a dar frutos. Las almas encadenadas empiezan a ser libres por la luz, porque las tinieblas no soportan la luz. Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las obras de las tinieblas es todo el pecado en general, todo lo que es conforme al mundo y la amistad con el mundo. Esas son las obras de las tinieblas. La palabra nos manda a desecharla y a vestirnos de las armas de la luz, porque cuando caminamos en obediencia, automáticamente estamos recibiendo otro tipo de vestimenta espiritual. Si nos despojamos, si nos apartamos de la mentira, si nos apartamos del mundo, si decidimos apartarnos de toda contaminación del mundo y seguir al Señor en espíritu y verdad, nuestras ropas espirituales resplandecen. Y cuando decimos ya caminar conforme a su palabra, estamos vestidos de armas de luz. Y así es que tenemos que caminar. No podemos pelear nuestro adversario efectivamente si andamos en amistad con el mundo. Estas son las cosas que empiezan a hacer la diferencia entre unos y otros, porque hay muchos que quieren servir a Dios, pero quieren servir al mundo. Ellos no quieren apartarse del mundo y no podemos servir a dos señores. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si tenemos amistad con el mundo en nuestros corazones, en sí, esa es una puerta abierta al enemigo, es oscuridad que hay ahí. En toda área donde hay desobediencia en nosotros hay oscuridad y hay un área vulnerable en el espíritu donde el enemigo en la mano tiene que, son francotiradores, en esa área va el dardo y no hiere. Tenemos que caminar conforme perfectamente a la palabra de Dios. Toda palabra es buena. Toda, no alguna. Ciertamente que reciente el Señor amonestó a alguien que tiene don de profecía porque de repente fue rebelde en alguna de las cosas que yo le compartía conforme a la palabra de Dios y se apartó temporalmente de la iglesia y de repente reciente regresó y el mismo Señor le dijo que tienen que obedecer toda la palabra de Dios, no alguna. El mismo Señor le dijo por profecía. Ahí está el error de muchos. No, porque yo amo a Dios, pero no importa que yo me vaya de parranda con los incrédulos. No, la palabra dice no te unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando hacen eso, ojalá, esos incrédulos pueden ser su propia familia, están pecando. Si se unen en yugo desigual aún con la propia familia, están pecando. Ya espiritualmente tienen un área vulnerable donde el diablo, tú piensas que tú puedes obedecer esta palabra, ahí viene con el dardo esa área, y ya la persona está herida en la costilla, porque tienen un área vulnerable en el espíritu. Hay que caminar conforme a la luz. Hay que caminar toda la palabra de Dios, hay que guardarla. Hasta que no lleguemos a ese punto, significa que no estamos perfeccionados como discípulos. Claro, hasta que no lleguen a ese punto, no van a ser aborrecidos por todo por causa de su nombre. Pero es porque todavía no están perfeccionados en la luz. Es porque todavía hay oscuridad en ustedes. Y mientras tengan oscuridad, son títeres también que el diablo le va a usar. Y el diablo lo puede hacer tropezar a cualquier momento, hasta apartarlo por completo del camino de Dios. Mientras no estén perfeccionados
perfeccionados en la fe y en la obediencia, están vulnerables espiritualmente. Por eso van muchos subiendo y ¡pum!, luego caen. Y luego están como un sub y baja. Luego otra vez se levantan con esfuerzo, pero otra vez ¡pum!, el diablo lo hace caer. Y nunca hay una constancia de que vayan así siempre para adelante, para arriba, para arriba, para arriba. Porque no podemos comprometer. Si somos discípulos del Señor, tenemos que caminar conforme a su palabra. Aun cuando el Señor predicaba, que vinieron a decirle: maestro, aquí está tu familia que te busca, tu hermana, tu mamá, tus hermanos. El Señor dijo: ¿quiénes son mi mamá? ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos y hermanas? Y señaló a los discípulos: esto que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo son mis hermanos y mis hermanas. Esas son de las cosas que son difíciles, por ejemplo, para muchos. Pero hasta que no lleguemos a ese punto de entendimiento y de entrega a Dios, todavía no estamos perfeccionados como sus discípulos. Todavía somos vulnerables. Todavía podemos caer. Todavía el mundo no nos va a aborrecer. ¿Por qué no va a aborrecer el mundo si todavía no estamos en la luz por completo? Hasta que nuestro corazón no esté al 100% determinado a obedecer cada palabra de Dios, hay oscuridad en nosotros. Nos seremos aborrecidos por todos, pero porque todavía no estamos perfeccionados como discípulos. Estamos en un área de peligro. Ahora bien, mientras más somos perfeccionados, mientras más obediencia a toda palabra de Dios, que verdaderamente estamos dispuestos a morir por Él, entonces ahí sí, la luz resplandecerá en nosotros como el sol cuando brilla a su máxima expresión. Las tinieblas no nos van a soportar entonces, porque ahora sí ya somos un peligro, porque ahora sí somos más que vencedores a través de Cristo, porque ahora sí sus armas son inofensivas en contra nuestra, porque en ese momento entonces sí estamos ya protegidos completamente y somos como gigantes guerreros que el diablo pelea contra nosotros pero no nos puede vencer, porque cuando llegamos a ese punto ya no hay parte en el espíritu donde podamos ser heridos y lastimados. Ya somos más que vencedores en Cristo entonces. Pero la armadura de Dios es el punto final y dice la palabra en Efesios 6:10 al 19: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí no es opcional, no es: hermanos míos, si quieren vístanse con la armadura de Dios. No, vestíos, es una orden, un mandato que el Señor está dando: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En pocas palabras, si no se ponen toda la armadura de Dios, todas las acechanzas, todas las estrategias que el diablo emplea para dañarle, si no están protegidos por completo, están vulnerables y pueden tropezar. El diablo le va a lastimar. Tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos dice la palabra contra quién peleamos. Estamos peleando contra principados, son demonios de alto rango, potestades, gobernantes y huéspedes espirituales de maldad. Ese prácticamente parte del ejército primordial del diablo, de Satanás, el que él tiene asignado a tratar de mantener la humanidad en esclavitud, que es donde tú y yo tenemos que volver nuestro corazón por completo al Señor, escapar de esa esclavitud para poder ser usado por Dios a sacar a los que están esclavos de esa esclavitud para que su corazón se vuelva al Señor y tengan vida y no perezcan. Efesios 6:13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firmes. Aquí nos manda una vez más, refuerza el mandato: tomar toda la armadura de Dios. No toma una parte de la armadura, o toma dos, o toma tres. No, tomar toda la armadura de Dios para que podáis estar firme. En pocas palabras, si no tiene toda la armadura de Dios, cuando el diablo venga en ese día malo, que es cuando él viene como león rugiente en contra tuya, de tu hogar, de tu familia, en contra de tu mente, de tus emociones, de tu salud, si tú no estás protegido con toda la armadura de Dios, si no estás protegida con toda la armadura de Dios, no te vas a poder mantener firme. Lo contrario, no estar firme es prácticamente caerse, es derrumbarse, es no permanecer en esa posición de combate, es quizás no mantenerse en la fe. Para mantenernos firmes, para mantener nuestra postura en el Señor, debemos de estar vestidos con toda la armadura. ¿Y cuál es toda esa armadura? Empieza en el versículo 14: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera parte de la armadura es ceñir vuestros lomos con la verdad. La verdad es el Señor Jesucristo, Él es la verdad. Y su palabra es donde esa verdad es revelada, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar con el Señor Jesucristo en nuestros corazones todo el tiempo. Debemos de llenar nuestra mente y nuestro corazón con su palabra y guardarla. Porque si conocemos la palabra literalmente, pero no la guardamos, de nada nos sirve. Como el Señor dijo: el que hace esto lo comparo a un hombre que construye su casa sobre la arena, que cuando llegue el día malo, grande será su ruina, no se van a mantener firmes. Para mantenernos firmes tenemos que irnos cada día más llenando de la palabra de Dios, pero debemos de llenarnos de ella para guardarla. Pero toda la palabra, especialmente las más difíciles, como que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, porque muchos leen la palabra, pero las cosas que mencionan como la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, eso no se registra en mi mente, esa palabra no es para mí. O el amor al dinero es la raíz de todo lo malo, es que esa palabra tampoco es para mí. Entonces, cuando adoptan esa postura de que ellos nada más seleccionan lo que quieren, lo que les parece, lo agarran de la
palabra y lo que no le parece, no, esto no me gusta, esto no lo agarran. No están firmes, están débiles. Lo mismo con la palabra fuerte. El Señor dijo que el que ama más a su padre, madre, hijo o hija que a él no es digno de él. Que el que no está dispuesto a tomar su cruz para seguirle no es digno de él. Que el que ame su vida la perderá. Esas son palabras fuertes. Él le dijo a uno, Señor, te seguiré. Le dijo, deja enterrar a mi padre que acaba de morir. El Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de los cielos. El que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dijo el Señor. Esas son las palabras que ustedes tienen que escuchar en sus corazones, estar dispuestas a recibir y a seguir. No las palabras ligeras. Las palabras ligeras también son buenas porque toda palabra es buena. Pero las palabras más difíciles, estas son donde nuestro corazón y nuestro amor hacia Dios es probado. Ve, Abraham, padre de muchas naciones, fue probado cuando fue capaz de ir a sacrificar a su hijo. Aquello que es más difícil, aquello que es más importante para nosotros conforme a la carne, aquello que amamos más, ahí es que nuestra fidelidad es probada, si verdadera, si verdaderamente amamos a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando el Señor dice que el que ame más a su padre, a madre o a hijo o a hija que él no es digno de él, porque él significa que él quiere que él sea el primero sobre todas las cosas. Es el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ahí es que se hace la diferencia de quiénes somos vencedores y quiénes se quedan detrás. ¿Quiénes están dispuestos a renunciar a su más profundo amor por Cristo? ¿Quiénes están dispuestos a ser como Abraham, a sacrificar su único hijo? ¿Quiénes están dispuestos a ser como Job, que perdió todos sus hijos y aún así no blasfemó al Señor? No lo culpó, no maldijo a Dios, se sometió a la voluntad de Dios, perdió todas sus riquezas, siguió siendo obediente a Dios, perdió la salud, siguió siendo obediente a Dios. ¿Cuáles son ustedes que aman a Dios? ¿Cuáles son ustedes que si aún no tienen el corazón de Abraham o el de Job, están dispuestos a humillarse delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero un corazón como el de Abraham y como el de Job, porque yo quiero ser vencedor, yo quiero encontrar gracia delante de tus ojos, yo quiero agradarte, Señor, así como esos hombres que estuvieron dispuestos a perder todo por ti? ¿Cuáles aman a Dios como ellos? ¿Cuáles ponen a Dios sobre todas las cosas, aún por encima de sus hijos? Por lo menos si lo sienten que tienen esa debilidad, que su familia es más importante que Dios, si por lo menos están dispuestos a humillarse y a orar y a pedir al Señor misericordia y a pedir, Señor, que cambie sus corazones para ser como esos dos ejemplos, tienen una buena oportunidad de ser vencedores y de ser verdaderos discípulos y discípulas. Por el que no, desafortunadamente, todo aquel que no llega a ese punto de convicción, de amar al Señor sobre todas las cosas más que a su propia familia, es una persona doblemente. Y la palabra dice que una persona doblemente no puede esperar nada bueno del Señor. Y que una persona doblemente es inconstante en todos sus caminos. Una persona que ama algo más que a Dios es inconstante. ¿Por qué? Porque el diablo viene a querer amenazarte que te va a matar. Si tú amas más tu propia vida que a Cristo, ¿cómo te vas a mantener firme? Eres doblemente porque vas a correr cuando la amenaza viene. No te vas a mantener firme, vas a estar dispuesto a morir porque te amas más a ti mismo que al Señor. Si amas más a tus hijos que a Cristo, cuando el diablo venga y amenaza a tus hijos que te lo va a matar y tú lo miras que casi se te están muriendo, tú te vas a renunciar a Cristo porque tus hijos es lo que ama más. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Pero si Dios es sobre todas las cosas, aunque te mire al borde de la muerte y con la guillotina en el cuello, si dice que amas a Jesús, te voy a decapitar. Yo te amo, Jesús. Y morimos, no pasó nada, pero ganamos la vida eterna. O sea, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Solo cuando llegamos a ese punto de convicción, entonces ahora sí, ya tenemos una sola mente, la mente de Cristo en nosotros, y somos vencedores a través de Él. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, la verdad, tenemos que estar preparados siempre con la verdad. Vestido con la coraza de justicia. Esa justicia no por nuestras obras, por la justicia que recibimos cuando entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando recibimos la verdad, somos hechos justos a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Luego la tercera parte de la armadura, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies. Cuando uno está en guerra, hay terreno peligroso, hay espinas, hay piedras, hay lugar que es difícil caminar. Entonces también, para estar firme en ese terreno difícil, tenemos que tener un calzado apropiado. Ese terreno difícil el diablo no lo pone a través de los que están cerca nuestro, de los cónyuges, de los hijos, de los que están cerca en el trabajo. Nos atacan. Oh, tú piensas que ya porque tú oras, porque tú ayunas, porque tú supuestamente buscas de Dios, porque tú lees la palabra, porque tú guardas la palabra, que ya por eso tú te vas a salvar. Si estamos prestos con el Evangelio de la paz, es decir, tener esa palabra fresca, pues respondemos con la palabra. Eso, estamos preparados para caminar en cualquier terreno cuando estamos listos con la palabra de Dios. Seremos atacados, seremos opuestos, el diablo tiene muchos argumentos diabólicos, pero mientras más estamos preparados con esa palabra, que la mantenemos fresca día a día al leerla y al tener un corazón obediente que quiera agradar a Dios guardando su palabra, estamos prestos, estamos listos para responder cualquier cosa. Oh no, porque yo me voy a salvar porque la virgencita fulana de tal me lleva al cielo. La palabra dice que solamente hay un camino, una sola puerta, un solo mediador, que es Jesucristo, no hay dos. Estamos preparados para responder la mentira del diablo en cualquier terreno. Por eso tenemos que estar calzados, preparados con la palabra de Dios. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El diablo, una vez más, él viene a tentarte. La palabra, la fe, cuando tenemos fe en la palabra y caminamos con fe en esa
esa palabra es un escudo que nos protege. Tú no tienes derecho para sacarme a mí de aquí. La palabra dice que yo tengo poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. ¿Quién eres tú para hacer esto? Yo soy un gigante, yo soy un principado, pero yo estoy sentado en los lugares celestes con Cristo Jesús, por encima de todo principado, gobernante, potestad y hueste de maldad. Entonces ellos hablan mentira y nosotros les respondemos con la verdad. La palabra de Dios es nuestro escudo, que te voy a destruir a ti y a tu familia. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y ciertamente miraré la recompensa de los impíos, porque el Rey de Reyes lo he puesto por delante de mi camino. Entonces el diablo viene a mentir, pero la fe en su palabra es un escudo que nos protege. Y tomad el yelmo de la salvación, porque tenemos que estar seguros en nuestros corazones que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que verdaderamente hemos recibido al verdadero, no a uno de los impostores. Y cuando tenemos esa convicción en nuestro corazón, el diablo también viene a tentarnos de muchas maneras. Viene a hacernos creer también que no somos justos delante de Dios, o todavía que somos de Él. Pero si estamos precisos en quién hemos creído, si estamos precisos que le conocemos en nuestros corazones, también ese es un casco que nos protege. Es una protección a nuestra mente. La mente es el campo de batalla número 1 donde el diablo le gusta atacar. Y cuando conocemos al que es verdadero, cuando guardamos su palabra, tenemos una protección en nuestra cabeza que nos protege de los dardos del maligno. Y la espada del Espíritu es un arma ofensiva, es un arma con la que le hacemos daño al diablo, que es la palabra de Dios. Así como el Señor le respondió a Satanás cuando fue tentado: está escrito, está escrito, está escrito. Así mismo le respondemos al diablo. Y cuando le respondemos al diablo con está escrito, está escrito, está escrito, lo estamos apuñalando. La espada de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Estamos dañando al diablo cuando hacemos esto. Y por último, en el versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa parte no la consideran la mayoría como una parte de la armadura, pero en mi experiencia peleando esta batalla ya por aproximadamente 7 años, es una parte indispensable de la armadura. Si hacemos todo lo demás y tenemos el resto de la armadura puesta, pero no estamos orando sin cesar a todo momento con todo tipo de oración, también estamos vulnerables. El diablo viene y tú vas manejando, a una quizá vas a evangelizar y te ataca el carro. Ve, tenemos que estar orando por el carro. O el diablo viene y te causa un dolor de pies, o se te pierden las llaves para salir de la casa. Él ataca muchas áreas. O sea, para estar firmes, estar totalmente fortalecido y para poder completar nuestro propósito con menos trabas, debemos de estar orando a todo tiempo, a todo momento y con todo tipo de oración. Es decir, hay que orar por el carro, hay que orar por la casa, hay que orar por las llaves, hay que orar aún por nuestro camino porque el diablo quiere de repente causar un accidente. Hay que orar para cuando lleguemos a la persona que vayamos a encontrar, porque ya el diablo manda demonios para ministrarle para que no nos escuchen. Hay que orar por la salud porque de repente trata de causar una enfermedad. Hay que orar por los que están cerca de nosotros porque luego de repente quiere poner una contienda para robarnos tiempo y enfoque. Hay que orar por la finanza porque de repente si no te roban la cartera y te quedaste sin dinero aún para la gasolina para llegar donde ibas. El punto es que tenemos que orar a todo momento. Hay que orar antes de irnos a la cama porque en la noche manda demonios para que te ataquen en los sueños, para que te contaminen con comida, con bebida, con sexo en los sueños y de mucha otra manera. Hay que orar cuando te levantas porque cuando en la noche, como quiera, aunque oraste, el diablo muchas veces logra hacer algo y hay que orar para destruir lo que ya mandó. Brujería a través de los sueños. Manda brujos y brujas que viajen astralmente para que te maldigan cuando descansas. O sea, tenemos que orar a todo momento y con todo tipo de oración. Si esa parte yo no la estuviera haciendo por 7 años continuos, yo no creo en lo absoluto, aún con el llamado que tengo de apóstol, no estaría firme en esta pelea. Porque he mirado muchas veces, especialmente durante los primeros años, cuando oraba poco, que yo consideraba orar poco, unas 6-7 horas, porque por lo general oro de 10 horas en adelante cada día. Para una pelea tan fuerte como la que el Señor ha puesto en mi mano, para mí es indispensable hacerlo. Especialmente durante los primeros años era totalmente indispensable, que la batalla era muy fuerte. Y cuando oraba poca hora, unas 6-5 horas, había problema. Después de 4 o 5 días, todo empezaba a salirse de control. Para poder mantener al diablo a raya de que la maldad que enviaba en contra de la iglesia no fuera de gran impacto, tendría que orar mínimo unas 10 horas al día y con mucho ayuno para que mantener todo limitado. Entonces, el orar sin cesar, para aquellos que tenemos un ministerio, es parte de la armadura indispensable. De lo contrario, estamos débiles a las acechanzas del diablo y tenemos mucha piedra de tropiezo en nuestro camino, pasan enfermedades y muchas otras cosas que se pueden evitar. La única razón por la que no se evitan es porque no hemos estado orando lo suficiente. Orando y ayunando lo suficiente, esas dos cosas indispensables. Y por último, aquí Pablo dice en el versículo 19, después de orar sin cesar: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y aquí yo concluyo esta enseñanza, y así como Pablo le digo, también oren por mí, para que el Señor me llene de valentía para, así como Pablo, predicar su palabra con denuedo en todas las naciones. Gracias por haber estado con nosotros. Antes de concluir, voy a tomar unos minutos para orar por todo lo que escuchan, y si sienten que la enseñanza ha sido de bendición, de edificación, denle un me gusta al video, compártanla. Esa es una de las maneras en la que nos apoyan, y por igual, debajo de cada enseñanza hay diferentes enlaces. Si lo sienten en su corazón, pueden apoyarnos con sus ofrendas. Gracias a todos ustedes que nos apoyan compartiendo las
las enseñanzas o con sus ofrendas. Que el Señor le multiplique. Si se pueden poner de pie todos, tanto los que están acá como en sus casas, y vamos a orar por unos minutos. Yo cubro a cada persona bajo el sonido de mi voz con la sangre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la autoridad que tú nos has dado para atar las obras del diablo y para desatar a aquellos que él ata con sus obras. Te damos gracias, Señor, por tu armadura que nos da, porque tú nos preparas para la batalla. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de los ejércitos. Y te damos la gloria y la honra que te has complacido en hacernos parte de tu ejército para la gloria de tu nombre. Venimos en contra del diablo y de todo su ejército en el nombre de Jesucristo. Y atamos tus obras, Satanás, con esa autoridad que hemos recibido en la palabra de Dios para atarte y para atar tus obras. La palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y que todo lo que pidamos creyendo, lo recibiremos. Atamos tus obras, Satanás, en contra de la iglesia en el nombre de Jesucristo. Atamos tus obras de adicción, de desobediencia, de rebeldía, tanto en los miembros de la iglesia como en nuestros seres queridos, en nuestra familia, en los cónyuges, en los hijos, papá, mamá, tío, primos, primas. Toda tu obra de rebeldía, de autoexaltación, de ser sabio en su propio entendimiento, de caminar conforme al mundo y no conforme a la palabra de Dios, de amar al mundo y las cosas del mundo, de borrachera, de embriaguez, de amor a los deportes, de ser adoradores de sí mismos, de amarse más a sí mismo que al Señor. Todo espíritu también que hace que uno ame más a los hijos o a las hijas o al cónyuge o el dinero o el papá o la mamá que a Dios. Todo lo que hace que uno sea idólatra de algo, yo lo ato, lo atamos en el nombre de Jesucristo. Todos los poderes que están oponiendo para que no alcancemos millones y millones de personas a través de los diferentes medios sociales y de que muchos no nos puedan visitar en lo físico, en la iglesia local, atamos esos poderes de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. También atamos los poderes de las tinieblas que están limitando la estabilidad financiera a aquellos que tienen un corazón noble y que buscan de Dios con todo su corazón. Todos los demonios que bloquean el ingreso, que bloquean la estabilidad financiera, que causan carencia para que no tengan suficiencia tanto para sí mismo, para sus hogares y para bendecir a otros y para apoyar la obra de Dios. Atamos todos los demonios que están limitando en el nombre de Jesús. Atamos todo lo que causa confusión, todo lo que causa doblemente, todo lo que causa bipolaridad, todo lo que endurece el corazón, todo lo que pone el corazón como de diamante, que hacen que escuchen pesadamente, que hacen que sigan las tinieblas y no puedan discernir la grandeza y la hermosura de las obras de la luz. Todos los demonios mentirosos que le hace creer a muchos que somos aburridos porque servimos a Cristo, porque vivimos una vida apartada del mundo. Atamos esos demonios mentirosos en el nombre de Jesús. Todo demonio religioso, todo demonio de falsos dones, falsa unción, falso fuego, falso espíritu, todo demonio religioso, todo demonio denominacional, todo demonio que controla la persona, todo demonio de engaño, de falsas enseñanzas, falsa doctrina, falso fuego, falso bautismo, falso nacimiento, falsa palabra, falsas enseñanzas, falso llamado, falso apostolado, falsa profecía, falsos ministerios, falso evangelismo, falso discernimiento, falsas revelaciones, falso don de lengua, falsa interpretación de lengua, falsos sueños, falsa interpretación de sueños, falsa fortaleza, falso empoderamiento, falsos milagros, falsos prodigios. Atamos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Atamos a Satanás, atamos a Jezabel, atamos a Baal, a Pitón, a Asmodeo, a Belcebú, al anticristo, a la bestia, al falso profeta, en el nombre de Jesús. Que haya una tormenta de fuego sobre todos ellos en el nombre de Jesucristo. Yo hiero los caballos y jinetes del enemigo con la luz en el nombre de Jesús. Que el terror de Dios caiga sobre los que oponen un reavivamiento verdadero en el nombre de Jesucristo. Que haya división entre todos ellos y se dividan y se ataquen el uno al otro en el nombre de Jesús. Que todas las aguas del territorio del enemigo se conviertan en sangre en el nombre de Jesucristo. Yo ordeno a Satanás y a todas sus legiones de oposición al crecimiento espiritual y al crecimiento de la obra de Dios que se arrodillen en el nombre de Jesús. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es sobre todos los nombres, y ante su nombre glorioso y poderoso, toda rodilla tiene que doblarse y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Rey de Reyes, para la gloria de Dios Padre. Bendiciones a todos. Gracias por estar con nosotros. Le miro hasta nuestra próxima transmisión.